Bueno, bienvenidos, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, la felicito por la iniciativa de este programa. No, al Así contrario. que, con gusto estar acá. Bueno, encantada. Bueno, nos gustaría un poquito que nos cuente de sus actividades, de lo que está organizando en conjunto con la municipalidad, tengo entendido. Sí, eso ya aconteció la semana anterior. Muy bien. Eso nosotros hicimos junto con la municipalidad una charla para adolescentes sobre educación emocional. Y bueno, esto un poco es el desafío, ¿no? Que hablarle a los jóvenes, bueno, de esta temática, de ayudarlos también a proyectar su vida, digamos. Se sabe hoy que las personas que son felices son las que tienen un proyecto de vida. No importa lo que vos tengas, no importa la capacidad o la discapacidad que uno tenga, no importa, sino que la persona que encuentra el foco y está haciendo lo que le gusta y ese proyecto de vida, eso es lo que la hace feliz. Y eso nosotros lo tenemos que trasladar y enseñar a los adolescentes, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy a donde quiero, nadie me obligó a venir acá. Y entonces eso me hace feliz. A vos, a hacer este programa también. La persona que está escuchando, nadie lo obliga a poner esta radio, sino que se siente bien con eso. Y eso es una cuestión de sentirse bien. Y en todas las actividades de la vida nosotros tenemos que propiciar esto, ¿no? Cómo nos sentimos bien. Bueno, un poco es esto lo que nosotros, a través de la municipalidad, que agradezco que me hayan permitido llegar a todo el país, porque se hizo por Punto Digital, y bueno, y los profesores, bueno, también lo han viralizado para sus alumnos y eso me pone muy contento. Muy contento, sí, realmente. Es muy importante lo que usted está desarrollando actualmente con respecto a esta ley. Sí, nosotros desde la Fundación Educación Emocional propiciamos la Ley de Educación Emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros enseñemos educación emocional en las escuelas. Para hacer un parangón, nosotros, los que ya tenemos unos años, y bueno, hasta hoy día, se le ha enseñado al chico netamente conocimientos de lo que está de la piel para afuera, pero no de lo que nosotros somos y pensamos. No se le enseñó a hacer. Y bueno, este es el propósito, ¿no? No es invento mío, la UNESCO pretende que para el siglo XXI la escuela enseñe a conocer y hacer, cosa que hacía siempre. Conocer y hacer, pero también en este tiempo la escuela debe enseñar a ser persona y la otra pata a vivir juntos. Ser persona y vivir, eso lo ve la UNESCO para el mundo, no para nosotros. Entonces, esto tiene mucho que ver con la educación emocional. Cuando yo soy, o cuando un niño es, cuando se le presta atención. Un chico no se comporta mal porque quiere, se comporta mal a veces para llamar la atención. Para llamar la atención, por alguna razón. Por alguna razón, sí, siempre. ¿Y por qué? Porque nosotros somos seres que necesitamos de la atención del otro y de la valoración del otro. A veces somos medio económicos en caricia, digo, hacíamos economía de caricia. No decimos todos los días te quiero mucho. Y el niño necesita que le digan te quiero mucho. Pero a veces, como no se lo dice, el niño ve esto de que hace alguna travesura y se lo reprende. Y bueno, está ganando la atención a través de la reprensión, lo ponen en penitencia, le dan un coscorrón, le dicen vos sos tal y tal cosa. Y él lo toma como un tipo de caricia, pero es un tipo de caricia negativa. Y a veces va creciendo con ese tipo de caricias que producen dolor. Y cuando es adolescente tiene que elegir entre el dolor de esas caricias y la nada, y elige el dolor porque es lo que conoce. Entonces, nosotros como docentes, como padres, tenemos que replantearnos cuántas caricias positivas damos en el día y cuántas caricias negativas damos en el día. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos en el extremo. Es un balance, me siento a la noche y pienso, a ver, cuántas caricias con mi pareja, con la que me relaciono, con mis hijos, cuántas veces los ponderé y cuántas veces los reproché. Y ahí vamos a tener marcado el camino de qué hacer, ¿no? O sea que la incentivación es básicamente esencial. Genial.
la incentivación a partir y sobre todo en un niño, nosotros hablamos más de los niños, pero esto de la educación emocional se aprende en todo momento, nos toca a todos, porque para contener emocionalmente, primero tengo que estar contenido emocionalmente yo, el adulto. Nosotros proponemos la educación emocional para los padres, los docentes, los alumnos y entre las organizaciones educativas. Pero esto, como vos decías, este aliciente, hace que nosotros debemos forjar una autoestima positiva en el niño. ¿Qué quiere decir? Que desde pequeño se sienta empoderado. Papá, mamá, mi maestra, mi maestro me dijo que soy importante, que soy bueno, que hago las cosas bien. Y entonces con esa empoderación, esa autoestima, el chico va forjando esa personalidad, le estamos enseñando a hacer de una forma positiva, lo que hablaba anteriormente. Es como el motor, ¿no? Es como el motor. Y cuando llega a la adolescencia, cuando tiene que decir que no a algunas cosas que sus compañeros lo tentan, si él tiene una autoestima alta, dice, no, en esta no entro. O me invitaron con tal cosa y yo les dije que no. ¿Por qué? Entonces, fíjate, lo interesante e importante, porque nosotros no somos psicólogos, no intervenimos con las personas que tienen alguna patología, sino que intervenimos con las personas sanas. Les enseñamos a ver que las emociones existen. El niño empieza a identificar las emociones, qué es lo que lo pone feliz. Bueno, ¿qué es lo que...? Entonces voy por eso, la vida en la naturaleza, la amistad, la solidaridad, la familia, los amigos, todo esto. Y es muy interesante y muy importante, hasta para los adultos, el tema de la solidaridad. Ser solidario es salutógeno para el que ayuda, no para el ayuda. Para el que ayuda. Para el que ayuda. Es una de las cosas que emocionalmente más nos contiene. Por eso uno siempre debe tratar en el ámbito que sea, ayudar. Y también dejarse ayudar. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos fortalece emocionalmente. Porque nos pone en esa situación de privilegio de poder ayudar. Y es fantástico. Entonces, también cuando el niño, el joven, aprende que puede ayudar, se siente muy, muy empoderado, muy valorado. Y por ahí es la cosa. Y entonces esto hay que enseñarlo desde pequeño. Esto a veces nosotros, un ejemplo más gráfico que lo debemos tener como padres, de los docentes, cuando les enseñan las reglas de tránsito a los niños en el nivel inicial o en la primaria. Después vas manejando vos y ellos te cuestionan, ¿por qué pasaste en amarillo? ¿Por qué pasaste en doble línea amarilla? ¿Por qué pasaste en rojo? Ellos son mentores de esto, ¿no? Lo saben. A veces nosotros los adultos fracasamos con el ejemplo, porque no lo damos. Entonces también eso es una cosa que nos debe interpelar. En la ciudad de Crespo hubo en una oportunidad la posibilidad de enseñarle a los chicos mediante los inspectores de tránsito cursos y fue muy positivo. Tal cual, tal cual. Esto es así. Desde pequeño todo lo que es la enseñanza de valores, la enseñanza de lo emocional, de la enseñanza de lo solidario, es necesario. Es necesario ¿por qué? Porque construimos personalidad. Neurocientíficamente se dice que agrandamos el lóbulo prefrontal, se ejercita con eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace más humanos, ¿no? El razonamiento y en cuanto a los valores. Porque hipotéticamente a veces nosotros, y esto también es lindo enseñárselo a los niños y nosotros mismos, ¿qué sentís vos si ves una persona tirada y la ayudás? ¿Qué sentís vos si ves una persona tirada y te haces el tonto? ¿Sentís lo mismo? No. Podés engañar a todo el mundo, menos a vos. Pero eso te queda adentro. ¿Por qué? Porque no hiciste lo que era correcto. ¿Por qué? Porque el lóbulo prefrontal te indica qué es lo que es correcto o no. Es casi instintivamente. ¿Por qué? Porque eso lo traemos genéticamente. Entonces todas esas cosas es lindo trabajarlas y enseñarlas dentro de la escuela como para que se potencien, ¿no? Y en eso andamos de la educación emocional. Enseñar las habilidades emocionales. ¿Qué hacer cuando yo siento miedo? ¿Qué hacer cuando siento tristeza? ¿Qué hacer cuando siento alegría? Cuando siento desagrado. Que el chico pueda decir que hay una cosa que no le agradó, está bueno, y sobre todo que se lo diga a sus padres, y para eso hay que establecer un vínculo de confianza. Todas esas cosas es la que
que en nuestra escuela antigua no nos enseñaron, bueno, nosotros pretendemos esto para la nueva educación, ¿no? Sería muy bueno, claro, para los jóvenes y también para los padres, porque que los chicos empiecen a cambiar de actitud. Sí. Y igualmente, si usted dice que se puede implementar en la educación, es increíble lo positivo que sería, ¿no? Sí, y esto es lo que vos decís es interesante porque a veces en muchas preguntas, en las charlas, en las conferencias me preguntan ¿qué hacemos con el adulto, el padre, la madre, claro, que es analfabeto emocionalmente? Y bueno, por eso yo a veces digo que es necesario hablarlo con los padres. Esto. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen en cuenta la emocionalidad. Eso será analfabeto emocional. Que no tienen en cuenta cómo se siente el otro, sino que es medio que esa personalidad fría, ¿no? Que no tiene empatía con la otra persona. Y entonces esto es enseñable. Había unos talleres que se llamaban Crianza sin Violencia, que se daban en los centros comunitarios, se lo daban a la mamá. Se les enseñaba a cómo hablarles con cariño a los niños. Eso, es tan básico como eso. Y siempre me quedó un testimonio que debe estar por internet, que una madre decía, increíble, le empecé a hablar lindo y se empezó a portar bien. Como que si fuera mágico, ¿no? Pero es casi de sentido común. Es realmente así. Sí, yo lo he podido comprobar con mis hijas. Claro, claro, sí. Me ha pasado. Inclusive ahora que son mayores, lo sigo haciendo y la devolución es muy importante. De parte de ellas hacia su mamá y para uno mismo también. Tal cual, tal cual. Esto, y bueno, en esto también uno hace mucho hincapié en la palabra, ¿no? Como dejar hablar cuando nosotros somos humanos por la palabra. Después lo otro es ancestral e instintivo, pero somos humanos por la palabra. Y la palabra es el único medio que nosotros tenemos para relacionarnos y para crecer. Y esto es necesario, a veces con el adolescente no encontramos la palabra, ¿por qué? Porque está buscando su propia personalidad. Y entonces también es difícil sacarle algo, ¿no? Pero uno como padre, como adulto, debe saberlo a eso y debe esperar la oportunidad para charlarlo. En algún momento se da y ahí es donde nosotros podemos hablar. O a veces también decir las cosas sin que a veces nos parece que el chico no nos escucha. Pero yo no ando por la vida repitiendo la lección. La pongo en práctica cuando estoy en una situación. Entonces los consejos nunca están de más. Nunca. Aunque parezca que no nos escuchan. ¿Por qué? Porque no nos van a decir, tenés razón, papá, viejo, sino que lo van a poner en práctica. ¿Por qué? Porque eso queda en el subconsciente. Y se pone de manifiesto cuando estás en una situación que vos le preveniste que esto era así o así. Entonces, lo importante es esto, ¿no? Del poder decir, conformar esa personalidad de la que venimos hablando. No nos cansemos entonces de aconsejar a los chicos que a veces parece que no nos escuchan. Tal cual, porque ellos no nos van a repetir, y ni siquiera por una cuestión de orgullo, en esa formación de personalidad nos van a decir, tenés razón, pero lo tienen en cuenta. Lo tienen en cuenta. Y eso es necesario, ¿no? Entonces, siempre el chico busca una persona de confianza en quien contar. Esto, nosotros hablamos mucho que la confianza es un sentimiento binario. ¿Te tengo o no te tengo confianza? Eso es básico en cualquier relación. Y si yo te pierdo la confianza, es muy difícil de volverla a construir. Siempre va a quedar un recelo. Nunca va a ser una confianza plena. Entonces, cuando nosotros escuchamos a un niño, debemos escucharlo tan cristalinamente hasta el final de lo que nos está contando. ¿Por qué? Porque a veces nos está contando que tuvo un problema y ya le empezamos a cuestionar, ¿cómo no dijiste esto? ¿Cómo no hiciste esto? ¿Cómo no le diste una piña? ¿Qué sé yo? Y cortamos esa confianza. Y entonces después no nos vuelve a contar más. Por temor, ¿no? Por temor. ¿Por qué? Porque ya perdió la confianza en nosotros. Exacto. Y entonces, capaz que se la cuenta un amigo, una tía o un docente. Pero no en lo básico que es el padre, ¿no? Entonces todas esas cosas son detalles como a tener en cuenta. Y sobre todo en este tiempo. ¿Por qué? Porque en este tiempo emocionalmente estamos mucho más invadidos. ¿Por qué? Porque estamos mucho más angustiados, mucha más incertidumbre, mucho más miedo. Y eso, la incertidumbre, el miedo, cuando vos no lo canalizás, produce depresión. Te deprimís. ¿Por qué? Porque nadie te escucha, y esto es casi básico con lo que veníamos hablando de la palabra. Fíjate vos, si yo tengo un problema y se lo puedo contar a una persona,
ese problema no se soluciona, pero mi actitud ante ese problema alivia. Se lo conté. Y entonces ya puedo encontrar otras alternativas. Pero si yo me quedo con ese problema y lo rumeo yo solo, siempre tengo una sola alternativa y no va a ser la más favorable. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros somos pesimistas. Somos pesimistas. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a sobrevivir. Si fuéramos todos optimistas nos chocarían todos los autos, porque dicen, no, no me va a hacer nada, qué sé yo, todas esas cosas. Entonces esas cosas es para tenerlas en cuenta también. Realmente es un tesoro lo que usted nos está brindando en esta charla, que sí, es importantísimo, y más en este tiempo de pandemia. ¿Qué me puede decir en este tiempo, ¿no es cierto?, cómo manejar la situación en la familia, en los jóvenes? Y bueno, esto también... fíjese que lo que nos angustia, bueno, a veces nos produce como tristeza lo que ya nos pasó. Y sobre eso nosotros no tenemos ningún manejo. Y con lo que nos puede llegar a pasar, también nos angustia. ¿Por qué? Porque ay, me va a pasar esto, me va a pasar aquello. Y si yo estoy continuamente alimentando mi cuerpo con ese tipo de pensamientos, también me hace como angustiar y poner tenso así. Y lo único manejable que nosotros tenemos es este momento. Acá estamos bien, estamos charlando. El presente. Estamos charlando, estamos haciendo. Y bueno, eso también hay que brindar seguridad al niño en el presente, ¿no? Y que estamos bien, vamos a cuidarnos, vamos a hacer, no brindar ese temor, ¿no? El miedo, bueno, es una emoción, es la emoción básica por excelencia. La primera emoción, la emoción primitiva. El hombre sobrevivió, la raza humana sobrevivió, ¿por qué? Porque tuvo miedo. Tuvo miedo a todas las consecuencias climatológicas, a los desastres naturales, a las fieras, a las bestias que existían. Al que veía el león y huía, tenía miedo, sobrevivió. El que le hizo frente, pereció. Entonces, esto del miedo es natural, pero ese miedo hoy día, que nosotros sabemos que existe, nosotros tenemos que aprender a manejarlo. Al miedo hay que asustarnos. ¿Por qué? Porque el 90% del miedo está en nuestra mente. Claro. No es real. Y eso también uno... El 90%. 80-90%. Fíjese que cuando uno... me voy a hacer análisis, no tendré esto, dice, es todo perfecto. O vas al médico, tengo esto, tengo este síntoma, y charlas con el médico, si el médico es macanudo, te largó sanito. Sí. ¿Por qué? Porque fue una cuestión de cosas. Y esto es muy interesante. O por ejemplo, el tema en esto de la tristeza, esto me gusta también a veces reflejarlo. Fíjate que las emociones no son ni buenas ni malas, son necesarias. Yo en un tiempo prudencial necesito estar triste. Un tiempo, unos días, unos meses, necesito estar triste. La tristeza es la única emoción que no tiene energía, no me produce energía. Al contrario, me relaja. ¿Y por qué necesito estar triste? Para dejar ir. Y el caso más típico es el duelo. Si yo amé mucho a una persona y no estuve triste en un tiempo prudencial, me despertaría todos los días angustiado por no tenerlo. Necesité estar triste para dejar ir. Después todas las otras emociones sí tienen energía. La alegría me pone power, digamos, dirían los chicos, para hacer cosas. La ira me da esa bronquita para que no me vuelva a suceder. Si yo con la ira la utilizo de forma primitiva, le doy una piña al otro, no he evolucionado nada. Entonces el desagrado también me avisa y entonces me da energía para apartarme. Todas las emociones tienen energía, menos la tristeza. Y es tan sabia la naturaleza que es para eso, para dejar ir. Entonces, cuando una persona está triste porque le ha acontecido una pérdida, no le digas no estés triste, necesita estar triste para dejar ir. Abrazarlo, porque el abrazo libera endorfina, que es la morfina natural, calma el dolor. Esto es terapéutico, el abrazo. Qué maravilla, impresionante. Qué maravilla. Realmente. Es increíble en tan poquito tiempo cómo aprendemos mucho, ¿no? Sí, bueno, y a mí me apasiona esto y un poco lo que a veces he aprendido, bueno, en el trayecto de la docencia, ¿no? Y de la falencia que nosotros hemos tenido a veces como docentes, o lo que se ve, ¿no? Y entonces esto me parece que también es un nuevo paradigma que yo
como docente lo aplico en la educación, pero primero debemos aplicarlo nosotros mismos para poder enseñarlo. Y entonces, bueno, a veces me gusta así compartirlo con los padres, con distintas organizaciones, bueno, esto de poder brindar estas herramientas, ¿para qué? Para que sean trasladadas a los otros. Bueno, por ejemplo, acá en Crespo hemos tenido charla con los cadetes de bomberos, con los scouts, con distintas organizaciones, bueno, a través de la municipalidad. ¿Por qué? Porque es una cosa que yo no hubiese querido que nos hubiese tocado en la pandemia. Exacto, sí, pero con esta realidad es mucho más necesario tener en cuenta lo emocional. Lo emocional, exactamente. ¿Tiene prevista alguna charla más en algún...? Bueno, ahora nosotros, en este tiempo, bueno, aparecen las vacaciones, yo lo que más doy es en charlas con docentes en las escuelas, ¿no? Y para después de las vacaciones sí está prevista así charlas para padres, docentes, para Catamarca. Después estamos asesorando la implementación de la educación emocional en Salta en el nivel medio. Y entonces ahí también después, en algunos profesorados también doy clases sobre esto, ¿no? Algunos profesorados que me invitan como para poder trabajar sobre esto. Y después en distintos diplomados que se dan en las universidades. Yo hace 6, 7 años que venimos trabajando con la Universidad de Villa María, Córdoba, que damos el diplomado de educación emocional. Y bueno, y ahora también el 3 de agosto comienzo con el diplomado de educación emocional en Chile. Qué bárbaro, qué maravilloso. ¿La ciudad de Crespo todavía no lo pudo desarrollar? Bueno, hay algunas instituciones que sí que implementan esto. Nosotros lo hemos propuesto ya 2 o 3 veces, lo hemos presentado en el Senado provincial, el proyecto de ley de educación emocional. Bueno, también son decisiones políticas, que nosotros no adherimos a ningún partido político, sino que necesitamos que esto se apruebe. Y bueno, hay gente que lo ve, pero también tiene otro filtro que es las distintas miradas académicas que existen. Hay la mirada que nosotros todavía tenemos que está medio que claudicando, es la mirada cognitiva, la mirada que simplemente tiene en cuenta el conocimiento. Y nosotros proponemos una mirada emocional. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en las redes. Vos lo buscás. Entonces ya el chico no tiene por qué recordar dónde queda el Everest, sino que cómo te sentirías si vos visitaras el Everest. Entonces eso, más que interpelar lo emocional, que no el conocimiento por sí. ¿Por qué? Porque ya el celular es una extensión de nuestro propio cuerpo, en la mayoría. Actualmente sí. Y entonces ahí en ese celular, bueno, están todas las bibliotecas del mundo, están todas las fotografías del mundo, están todas las películas, los TikTok, todo esto está ahí. Entonces nosotros también como docentes tenemos que saber utilizar esa herramienta. ¿Por qué? Porque el chico es el acceso que tiene al conocimiento. Entonces ya el conocimiento no se lo brinda el docente, sino que el docente lo acompaña en ese conocimiento. ¿Cómo? Emocionalmente generando el deseo. ¿Cómo se genera el deseo? Produciendo la curiosidad. ¿Qué pasará si se une tal y cual elemento? El chico con curiosidad va y busca, interpela. No es que ya está cocinado, que yo le puedo decir a un chico, acá te voy a enseñar yo. En 10 minutos lo duermo. ¿Por qué? Porque no le puedo explicar tanto, sino que desafiarlo a que él aprenda solo. Yo siempre hago un juego de palabras que el chico encuentre el sabor al saber. Saborear el saber, perdón. Saborear el saber. Cuando el chico encuentra esto, mirá qué bárbaro lo que hice, lo que encontré, lo que pude hacer, y sigue hurgando, se convierte en un autodidacta. Entonces, ¿qué pasa? La escuela ya, un chico de 10 años hoy tiene la misma información que una persona de 70, hace 50 años atrás. Información, no conocimiento. Información, no conocimiento. Y entonces esa información puede ser fidedigna o no. Entonces la escuela está para eso, para transformar esa información en conocimiento, comprobar si esa información es cierta o no. Entonces eso es lo que hace el nuevo rol de la escuela, pasar por el tamiz del conocimiento la información que trae el niño, que es muchísima, es mucho más que la que tengo yo. Entonces eso, yo siempre hago esta comparación y es un chiste, pero no, hablando de los médicos,
Si yo tengo un síntoma, tengo una puntada acá en la sien y estoy preocupado porque tengo esa puntadita en la sien, lo primero que hago, que no debo hacer, me automedico. La mayoría hacemos eso, ¿no? No hay que hacerlo, pero se hace. No se me va, googleo, puntadita en la sien, y sale 1.000.000 de definiciones. 1.000.000 de definiciones. Y como dije hoy, que somos pesimistas, ¿cuál voy a elegir? La peor. Que va a decir posible ACV. Y ahí sí salgo corriendo al médico. Y el médico me va a decir, Carlito, no tenés nada. Pero ¿cómo si yo lo leí? Y el médico tiene el conocimiento. Yo tengo una información que es equivocada. Ahí está la diferencia. No toda la información es conocimiento. Y eso es necesario que lo sepamos nosotros los adultos y que también lo sepan nuestros niños. Pasar por el tamiz, para la zaranda de conocimiento todo. Por eso el pensamiento científico toma real preponderancia hoy día. ¿Por qué? Porque debo hipotetizar y comprobar si eso es cierto o no. Qué increíble, ¿eh? Bueno, realmente nos ha dado una clase maravillosa, Carlos, y lo voy a invitar que cuando usted guste nuevamente nos visite. Hay muchos temas. Muchísimas gracias por la invitación y sí, después podemos hablar, esto ha sido casi general, después podemos hablar sobre las emociones o bueno, algún tema que proponga la audiencia también a disposición. Bueno, así que muchísimas gracias. Bueno, nosotros con toda gratitud le entregamos un humilde obsequio, aunque sabemos que usted ha escrito ya un libro. Sí. Le estamos entregando uno. Pero muchísimas gracias. Para que usted se pueda acordar en el futuro que estuvo por aquí, ¿no? De paso por Sensaciones. Pero muchísimas gracias y bueno, un gusto poder participar con usted. Bueno, gracias por su tiempo. De nada.